En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, en tus manos queremos poner este programa. Te pedimos por todas las personas que nos están viendo y como tu palabra dice, Señor, que tenemos que sellar toda instrucción. Hoy en tu nombre, Señor Jesús, sellamos todo lo que vamos a hablar en este programa para que nuestros teleamigos reciban este informe, para que lo podamos aplicar, para que no nos quedemos solamente con la información, sino que podamos difundirlo a muchas personas que lo necesitan. Tu palabra dice, Señor, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy queremos, Señor, que esta oscuridad que hay en tantas personas, Señor, sea derribada con la luz de tu verdad. Amén. Amén. Muy bien. En primer término, quisiera enviarle un saludo muy cordial y muy especial a mí con mi gratitud siempre imperecedera con el padre Diego Jaramillo, que me dijeron que estaba delicado de salud. Esperamos que se reponga muy pronto y pedimos la oración de todos por el padre Diego Jaramillo, que es una persona muy buena y muy especial, que ha hecho una titánica labor no solamente en la parte espiritual, sino en la parte material y en la parte social, en el minuto de Dios. Tenemos muchas cosas que agradecerle, de modo que oremos por el padre Diego. No olviden nuestra fiesta de la Virgen María, el 9 en la Corporación Belén, el cumpleaños de la Virgen. ¿Y cómo no celebrarle el cumpleaños a la Virgen, no, Rafa? No, pues, Si es nuestra mamá, es como ¿cuántos si... años cumple? ¿La Virgen? Bueno, yo diría que son 200 años, que 2000 años más, ella dice que fue más o menos de 60 y pico años que fue asunta al cielo, serían para ahí unos 2076 años, digo yo. Bueno. Más o menos, sí. Pero mira, sigue perfecta, nada, no la han podido derribar porque siendo la madre de Dios y la madre de todo del Salvador, de nuestro Salvador, ¿quién la puede contra ella? ¿No? Nadie puede Martica, contra ella. leía por estos días a San Hipólito, ese santo tan grande, tan importante, que combatió al arrianismo con otro santo del año 230, y nos habla como uno de los preludios a la aparición del hombre impío, de la maldad, y nos habla de que la iniquidad, la maldad, el satanismo será globalizado, se extenderá por el mundo entero. Y hoy la gente está muy involucrada en eso sin darse cuenta, que el poder, un pensamiento positivo, que el poder mental, que el control mental, que el reiki, que el feng shui, que el enneagrama, que la lectura del té, las cartas del cigarrillo. Y la Biblia tiene una maldición de Dios contra los que practican ese tipo de cosas. Son más de... Yo tengo clasificadas unas 200 cosas en que la gente está metida. Y yo creo que más, Rafa. La medicina holística, la medicina pránica, la psicología de las constelaciones, la del enneagrama, la psicología transpersonal, está involucrado en todos los elementos de la cultura y de la ciencia, hasta en el arte. En todas partes se metió ese New Age, nueva era, religión del anticristo, como dice el padre Aidan Nichols en el Observatorio Romano, y San Juan 12:15, que dice el dragón vomitó agua para ahogar a la mujer, era de Acuario. Hoy la gente dice que es de Virgo, de Cáncer, de Libra, de todo, menos de Dios. Son del diablo todos menos de Dios, son de Virgo, de Cáncer, de Libra, de todo, y todos involucrados en toda clase de suertes, talismanes, matas de sábila, herraduras, patas de conejo, las bestialidades de la gente, todo menos Dios. Jesucristo fue el que dijo, sin mí nada pueden hacer. Pues leyendo a este maravilloso santo, a San Hipólito, lo volví a leer esta mañana y dice que llegará un momento en que el mundo estará invadido completamente de esto. ¿Y no ese es el momento? A mí me impresiona mucho. Antes de eso te iba a contar una cosa que apareció en el río Elba. ¿Sabes cuál es el río Elba? Está en Europa, ¿no? El río Elba sale de Checoslovaquia, empata con Alemania, se mete por un cañón en Alemania. Es uno de los ríos más grandes del mundo, navegable, es un río de alta navegación.
y se ha ido bajando, pues ya no es navegable porque ya llegó al fondo. Es impresionante. Y encontraron unas piedras, ustedes lo pueden encontrar en internet, unas piedras gigantescas en el fondo del río Elba. Y hay unas grabaciones en la piedra en un alemán del año 1612. ¿Sí? Dice, cuando llegue el momento y lean este mensaje, ¿no?, tienen que temer, ponerse alerta, porque ha llegado el momento final. Y habla de una gran hambruna en Europa, terrible. Dice, en el río Elba, grabado en el fondo del río, en unas piedras gigantes. Impresionante. Me acuerda de lo que Jesús dice, que si la gente calla, las piedras hablarán, ¿no? Señales en el cielo, señales en la tierra. El fondo del río Elba, las fotos están en internet, las pueden encontrar. El mensaje, la profecía está ahí grabada sobre las piedras en el fondo del río Elba. Muy bien, Martica. Bueno, Rafa, vamos a trabajar el tema de lo que se llama el yugo, el yoga, que quiere decir yugo, que es una de las partes de la religión. Es como juntarse con el dios Brahman, eso es el yoga. Sí, Rafa, es una de las formas de ocultismo más sutiles y más perversas enseñadas en las grandes empresas del Estado y en las grandes empresas privadas, y no solamente practicada allá, por los políticos. La iglesia, Rafa, en los conventos. En los conventos, en las iglesias, que el ocultismo se ha metido en las iglesias y se les cayeron las vocaciones y todavía no entienden por qué. Porque se enfrentaron contra el Espíritu Santo. Bueno, Rafa, yo te tengo una perla que esta mañana el Señor me regaló aquí en la Biblia, ¿no? Yo sé que este texto lo conoces, pero hay algo que creo que no sé si tú lo conozcas. Bueno, empiezo con Oseas 4, que dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento, por haber rechazado tú el conocimiento, te rechazaré yo a ti del sacerdocio de mi servicio, por haber olvidado tú las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Pues aquí es una advertencia para nosotros los padres, ¿no? Claro. Y es una maldición, ¿no? Y contra los sacerdotes. Porque arranca diciendo, contra ti, sacerdote, es mi pleito, porque mi pueblo muere por falta de conocimiento. Bueno, y aquí acaban de reunirse en Cúcuta un testimonio de un torero bailarín, ¿usted no lo conoce? No. Mexicano. ¡Oh! ¡Qué testimonio! Estaban el padre Botello, un amigo mío de Bucaramanga, ¿sabe quién? Que va a venir al evento de la Virgen, y de Piedecuesta, y el Señor les mostró que si no reparábamos por los sacerdotes, las catástrofes de Colombia iban a ser colosales, porque los sacerdotes en su inmensa mayoría, les digo, no que todos, en su inmensa mayoría estaban podridos o en la moral o en la teología, y estaban haciendo un inmenso daño a la gente. Bueno, cuantos son ellos, tanto fueron sus pecados contra mí, trocaron mi gloria por la ignominia, se alimentan de los pecados de mi pueblo y codician sus iniquidades. Aquí viene la perla. Y lo que el pueblo será, eso será también el sacerdote. Yo los visitaré según sus caminos y les retribuiré según sus obras. Comerán y no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán, porque se obstinaron en alejarse de Dios. Esta mañana yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirnos que comerán y no se saciarán? Pues es el hambre espiritual lo que la nueva era. El hombre buscando ser más sabio se ha vuelto más ignorante, como dice, porque jactándose de sabios se volvieron estúpidos, dice la palabra. San Pablo, dice San Pablo. Entonces comerán, porque entre más basura la gente está metida, más basura, más hambre les va a dar por seguir comiendo esa basura. Y lo que dice acá, que dice que fornicarán y no se multiplicarán. Aquí claramente nos está hablando de lo que el movimiento de la parte de los gays y del lesbianismo, ¿no? Fornicarán y no se multiplicarán, porque ahí no puede haber vida entre dos hombres o dos mujeres. Entonces, eso es una maldición, todas las maldiciones que vienen por no cumplir y no creer ni no aceptar lo que Dios nos manda, ¿no? Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo pregunta al leño y el leño le responde, porque el espíritu de fornicación te ha descarriado, y fornicaron, alejándose de su Dios,
Ofrecen sacrificios en las cimas de los montes y en los collados queman sus ofrendas, bajo las encinas, bajo los álamos, bajo los teberintos de grata sombra. Por eso fornicarán vuestras hijas y adulterarán vuestras nueras, y no castigará las fornicaciones de vuestras hijas, ni de los adulterios de vuestras nueras, porque ellos mismos se van aparte con rameras y sacrifican con prostitutas, y el pueblo por no entender y perecerán. Si tú, Israel, te prostituyes, que al menos no lo haga Judá. No vayáis, no subáis a Betabén, ni juréis por la vida, porque como vaca cerril es cerril Israel. Se les ha subido el vino a la cabeza, se han dado a la fornicación, a la gloria de Yahvé han preferido la ignominia. Arrebataré el viento sus alas y se avergonzará de sus altares. Pues eso es lo que estamos viendo en este momento, como comentaba Rafael, con la nueva era, que decía Rafael que este es el supermercado del ocultismo. Mira al padre Goy, del cáliz de sufrimientos jamás experimentados hasta ahora, saldrá el sol divino de una nueva era jamás conocida por la humanidad, es los cielos nuevos y la tierra nueva. Y es el sacerdote mis hijos predilectos, dice, la masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan las interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de manera que a él mismo queda lacerado en todas partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros, de la resurrección, se pone en duda la divinidad misma de Jesús, la misión salvífica, destruyen el Cristo histórico. Bueno, Rafa, entonces, aquí el libro que tú me prestaste, al yugo. En el libro que tú me prestaste, que lo estaba leyendo juicioso, pero es un poquito. Exacto, bueno, me lo regaló. El padre Nispagua, un jesuita brillante que fue el director del canal WTN, tiene Los Católicos en la Nueva Era, donde habla terriblemente del eneagrama y de otras cosas que practican en todos los conventos, ¿no? En muchos, no en todos. Es bastante lo que, pues, hay que leer bastante un poquito, ¿no? Bueno, Rafa, el yoga. Muestra el libro. Los católicos. El padre Nispagua, los católicos y la nueva era. SJ, de los últimos jesuitas del remanente fiel. Bueno, el padre Nispagua, él habla del resurgir del orientalismo. ¿Por qué el resurgir del orientalismo? Porque, como hablábamos en el programa pasado, a partir de la década de los 60, 70, se dio en Estados Unidos un movimiento que se llama el movimiento de la nueva era, o la llegada del orientalismo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se creía que la religión judía y la religión cristiana estaban ya pasadas de moda, que eran muy burguesas. Entonces empezaron a buscar algo nuevo, lo novedoso, como dice la Biblia, porque buscando novedades cayeron en el paganismo, porque esto es el paganismo, ¿no? Esas religiones son paganas. Y los falsos maestros de que habla Pablo a Timoteo, ¿no? Que se harán con un montón de maestros por el prurito de novedades, montón de maestros. Como fueron 3 días que hablamos en el programa pasado de droga, de sin dormir, de sexo, droga y bebiendo bebidas alcohólicas, la mente de ellos cambió y cada uno regresó a su país, porque eran jóvenes de diferentes partes del mundo, donde se empezó con esta tendencia a regresar a estas religiones antiguas, como son el hinduismo y el budismo, ¿no? 68, la revolución del 68, de los Beatles, el rock metálico, la rebelión contra Vietnam en las calles, la ruptura de los clichés, como decían ellos, para cambiar la cultura, y la cultura lo que hicieron fue degenerarla, depravarla. Cada día hemos llegado, que uno ver el noticiero que en Bucaramanga capturaron 7.000 este año, 7.000 homicidios, algo que uno queda pero espelucado, pues. Y 5.000 niños asediados en Colombia, 14 países en Europa con una red de tráfico de niños, y le dicen a uno, no, aquí no pasa nada, eso es normal, eso siempre ha pasado. No sean mentirosos, eso nunca había pasado. 1.000 capturados en Brasil, 300 son asesinos de mujeres.
en 1000 capturados de Brasil, y que siempre había pasado. No, no le digan mentiras a la gente, eso nunca había pasado. Vamos a hacer un paréntesis de un instante. Bueno, Rafa, retomando lo que tú estabas comentando de estos movimientos que salen de allí de Estados Unidos, salen dos grandes movimientos que son los Hare Krishnas y los del Pastor Moon, que también era oriental. De ahí viene todo el veneno, de esos se han dividido otras ramas, y hay un mantra que la juventud de ese tiempo cantaba a través de una canción de este Beatle que llamaba... El Pastor Moon era dueño de una famosa fábrica de automóviles en Corea, ¿no? Después lo echaron de Corea y de Estados Unidos y estuvo aquí en Colombia. Tenía sus mujeres regadas por todos los países del mundo. Tenía varias mujeres. Pero bueno, estos Hare Krishnas se hicieron muy famosos con los Beatles. Allí había un integrante de los Beatles que tenía una canción que se llama Mi Dulce Señor, y los jóvenes la repetían sin saber que esto era un mantra. Entonces mira cuánta gente se fue. Pero un mantra referido al demonio. Claro. Le decían Mi Dulce Señor al demonio. Y los jóvenes la cantaban, la repetían, y por eso fue que se abrió una puerta grande en las mentes de estos jóvenes. My Sweet Lord. Mi dulce My Señor. Sweet Lord, sí. Bueno, en la religión del hinduismo, en esta religión también ellos hablan de una trinidad, pero es una trinidad satánica que está constituida por Brahma, por Vishnu y por Shiva. Brahma quiere decir el que crea, y que cíclicamente, ellos hablan de ciclos, entonces cada ciclo se vuelve a renovar el Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces Brahma quiere ver con la parte cósmica, con la parte de la creación, Vishnu es la parte del desarrollo de la persona, cómo se va desarrollando su vida, y ellos hablan de que Shiva, que es la diosa o el dios de la diosa de la muerte, Shiva, sí. De la muerte, siempre tiene que haber un equilibrio entre Vishnu y Shiva. O sea, la persona crece, pero viene la parte del mal, o sea, el bien y el mal tienen que convivir, y para ellos el bien y el mal es igual, no hay diferencia entre el bien y el mal, o sea, el yin y el yang. Maniqueísmo. Ajá. San Agustín fue maniqueo al principio, ¿no? Y la oscuridad y la luz eran lo mismo, ¿no? El maniqueísmo. Yoga, yugo, el propósito de ayuntar o de conectarse con el dios hindú Brahman. O sea, San Francisco Javier, que vivió en la India tantos años y resucitó 123 muertos, de eso no se acuerdan nuestros padres jesuitas, casi todos. Resucitó 123 muertos porque Jesús dijo: el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Y solo en el cristianismo de resucitar muertos. Decía que todos los dioses de la India eran demonios. ¿Sabes cuántos hay? Más de 3000. Sí, él decía todos los dioses de la India eran demonios, y él que tenía ese don para verlos y echarlos, que era fuerte para eso. Rafa, al respecto a lo que tú dices de los dioses orientales, yo entendí por qué se le dice yugo, porque para los orientales esta vida es de dolor, la vida es de dolor. Entonces ellos tienen unos métodos para poder superar, dicen ellos, el dolor. Por eso tienen 8 escalas para alcanzar la perfección. Ellos luchan contra el yugo, contra lo que tú dices, decías al principio del yugo. El yoga no es una gimnasia física, es un ejercicio prana, es un ejercicio del dios Brahman, es terrible. Aquí te tengo los pasos, Rafa. A ver, sigamos a ver. Según ellos, hay 8 pasos para alcanzar la iluminación. Lo vamos a ir explicando, ¿sí? El primer paso, o sea, lo primero que tiene que hacer un iniciado en la religión de ellos es el autocontrol, se llama el yama. Entonces la persona tiene que aprender a autocontrolarse. Entonces, por eso vienen los ayunos que ellos hacen tan drásticos, los ayunos, todo lo que ellos hacen, digamos, de no beber el agua, los ayunos, pero no lo hacen por amor a Dios, sino porque ellos quieren superarse y quieren ser dioses. Prácticamente estos pasos los van a llevar, dicen ellos, a ser
como Dios, lo que dice la nueva era. Seremos como dioses, como dice el Génesis, ¿no? La segunda paso es la práctica religiosa que se llama niyama. Es cuando ya la persona ya va subiendo en escalas, entonces la persona ya empieza a practicar lo que dicen las técnicas orientales, entrar dentro de ellos mismos, porque ellos dicen que Dios y la persona son uno, ¿sí? Y nosotros sabemos que Dios es Dios y nosotros somos creación de Dios, ¿sí? El tercer paso ya viene lo que dicen las posturas o las famosas asanas. ¿Qué son las asanas? Esas posturas que se hacen en el yoga. En el punto anterior, práctica religiosa, viene lo que es ya el yoga como tal, que no es un ejercicio, no, es una postura, es una práctica religiosa que lo va a llevar a las famosas asanas. En cada asana, Rafa, no sé si tú ya sabías, en cada asana es una invocación a una deidad, a un Dios. Cada vez que la persona hace una asana diferente, hay unas que se paran en la cabeza, otras que hacen la posición del loto. Inclusive hay unos conventos, leía que hay unos conventos religiosos que tienen a Jesús haciendo yoga porque se dice que Jesús fue un avatar más, como lo fue Buda. Entonces dice que Jesús, inclusive hay un famoso padre que está prohibido, ¿no? Que los libros de él están prohibidos, que era un sacerdote de la India. No jesuita, sí. Un jesuita. Sí, fue suspendido por irenismo, sí. Él fue suspendido y estos libros se los consiguen todavía en famosas librerías. En los conventos están llenos, como los de Ansel Grum, que tiene 12 errores teológicos y niega un montón de cosas. Yo aquí lo comenté, Fray Nelson lo comentó, el padre Acosta lo comentó, Ansel Grum también. Y esa es la delicia de las monjitas en general, no siempre, pero la metí de pata. Cómo el demonio se filtró, los conventos se convertirán en, ¿qué dijo la Virgen? Algo de Asmodeo. Pastizales de Asmodeo, sí. En la Salette, los conventos serán pastizales de Asmodeo, que los superiores se pongan en guardia, dijo la Virgen en la Salette. Bueno, entonces lo que vamos a mencionar, la postura, volvamos a las asanas. Cada asana es una invocación a una deidad. Es como cuando los satanistas, no sé si tú te has visto, los rockeros, ellos tienen unos signos con las manos. Cuando ellos hacen esos signos, están invocando directamente al demonio. Entonces, en estas posturas, en estas asanas, la persona sin saber está invocando a una deidad, una falsa deidad. Como ya dijimos, hay más de 3.000 deidades, pues están invocando lógicamente a los esbirros, o sea, a los ayudantes de Satanás. Bueno, ya después vienen los ejercicios de respiración. Entonces, a través de estos ejercicios de respiración se crean estados alterados de conciencia. Normalmente cuando uno respira, cuando tú respiras, ¿cómo va tu vientre, tu diafragma? ¿Cómo se hace? Respiran con el vientre, sí. ¿Sí? Se debe expander, ¿sí? Ellos invierten la respiración, ellos dicen que cuando uno respira, tiene que el diafragma se va hacia adentro y lo normal es hacia afuera. Al tener esas respiraciones invertidas, la persona empieza el oxígeno llega de una manera diferente al cerebro y se hacen se crea en el cerebro unas imágenes. ¿Por qué? Porque la persona está hipersaturando y la persona satura demasiado o bajo oxígeno o mucho oxígeno, y el cerebro se va también, empieza a adecuar para que la famosa Kundalini, ¿te acuerdas del Kundalini? Haga su entrada ahí en ese momento. Ahí se crean unos estados alterados de conciencia y es cuando se dice que viene una energía que se llama Kundalini y que se va a localizar en la columna. Por eso es que cuando hay liberaciones, yo creo que tú también ya lo hemos visto, ¿no? Inclusive tú tenías una anécdota muy buena de Monseñor Uribe, ¿no? Acerca de un yogi, ¿no? De un yoga, sí, Monseñor Alfonso Uribe, nos tocó ver el exorcismo de un yogi, eso se debata, ¿el color qué? Color amarillo, más o menos. Sí, amarillo y mecha aquí, sí, levitando.
el exorcismo que hizo Monseñor Uribe fue tremendo. Dice que este personaje empezó a retar, ¿no? Porque primero levitaba, después los ojos se le pusieron en blanco, después la piel se le apergaminó como un muerto, después cayó de cabeza, después reptó por el salón como una culebra y vomitaba. Era el famoso exorcismo del yoga, sí. Cuando se hace liberación por una persona y se le pone la cruz o le pone la mano en el nombre del Señor, la persona empieza a tener un movimiento con la columna, se empieza a arquear porque se ha metido un demonio que se llama Kundalini. Ellos hablan de Kundalini porque es energía vital, pero realmente nosotros sabemos que es el demonio o algunos de sus secuaces que se ha localizado en la columna vertebral. Sí. Eso sería ya la cuarta. Los exorcismos de los yogas son terribles. Bueno, en la siguiente escala viene el control de los sentidos, donde la persona empieza se empiezan a manejar los sentidos, van todas muy unidos, ¿no? Lo que es la respiración, aquí viene el control de los sentidos, donde se les enseña a las personas que a través de los sentidos se pueden manipular para también manipular a otras personas. Entonces viene el control de los sentidos y luego viene ya lo que es la concentración. Entonces es cuando a la persona se le enseña la famosa meditación, pero no es la meditación como la conocemos nosotros los católicos, ¿sí? No. La meditación de que hablaba Santa Teresa, que lo que hablaba también. La oración mental de Santa Teresa, que es tan buena. Que es que en la meditación cristiana, católica, el espíritu de la persona se eleva y busca a Dios. Los yogas dicen que no, que Dios es el que tiene que venir a través de los famosos, el Om y todo lo que ellos van diciendo. Ellos dicen que ellos llaman a Dios para que Dios se meta en ellos. Manipulan a Dios. Hay que entrar en el vacío absoluto. Sí, la meditación, la oración mental de Santa Teresa es leyendo el Evangelio, pensando en el Evangelio. Y el espíritu se eleva. Y el espíritu se eleva. La otra es vaciándose de sí mismo, quedándose vacío, y trae la frase famosa, creo que es San Lucas, que dice Jesús que cuando el espíritu sale, vaga por lugares áridos y trae otros 7 espíritus y se cuela. Cuando encuentra la casa vacía, entonces en el yoga se vacía la casa. Y entonces el espíritu sale, viene, trae otros 7 espíritus y queda mucho más contaminada la persona. Con todo ese tipo de creencias con ese tipo de ejercicios, de vaciarse de sí mismo y creer que Él es Dios, ¿no? Sí, todo es Dios, ¿no? Sí. Es decir, la vaca es Dios, pero no se comen las vacas. Ellos hablan mucho del panteísmo, lo que habla en la nueva era, ¿no? Sí. Que con lo que tú explicabas en el programa pasado, de que ellos dicen que digamos, este vaso es Dios, la piedra es Dios, como todo es Dios, tenemos que adorar a Dios, y nosotros contemplamos en el cristianismo, en el catolicismo, nosotros contemplamos las maravillas de Dios. Claro. Pero no quiere decir que Dios sea el agua, que Dios sea la piedra. Y ellos nutren la autoestima hasta convertirla en autoidolatría. Porque ellos llegan a amarse a sí mismos, claro, ¿no? Sí. Pero hasta la autoidolatría. La autoidolatría, sí. De esto de la concentración se pasa a la contemplación profunda, es cuando viene el famoso desdoblamiento. Ellos se desdoblan, ¿sí? Dice que el espíritu sale a vagar, y es cuando el peligro que tú hablabas encuentra la casa vacía y se le meten 7 espíritus más. Bueno, y ya al final viene la etapa de la iluminación o samadhi, ¿sí? Samadhi se llama, donde el espíritu se funde en lo que se llama el nirvana, donde se llama el nirvana. Pero la persona, nosotros en la parte católica, nosotros al morir, nuestra alma va a seguir siendo, tú vas a seguir siendo tú, yo voy a seguir siendo yo, ¿sí? Cuando pasemos a la presencia de Dios. Pero ellos hablan de que ese espíritu de la persona se va a fundir en el nirvana, y esa es la perfección, la última perfección. O sea que nosotros no vamos a tener, según ellos, ¿no? La persona no va a tener su propia individualidad, porque somos individuos creados por Dios. Somos seres creados por Dios. Ya no vamos a ser seres, sino que vamos a ser parte de una mezcolanza
que allá en Nirvana. Por eso ellos hablan de la reencarnación. Ellos hablan de que el ser es una parte de la armonía total y de la energía cósmica. Entonces es como una energía que todo no va a perder su identidad. Eso era la palabra, identidad. Todo es vamos Dios. A perder la identidad y nosotros siempre vamos a ser los hijos de Dios. Y Dios no es personal, ¿no? Decía Shirley MacLaine, la famosa actriz. Dios es la energía cósmica. Esa palabrita energía se coló en el lenguaje de los católicos. Le dicen a usted, tiene buena energía, tiene buena vibra. Y uno dice, uy, pues energía, coja un cable de alta tensión y verá que lo electrocuta la energía. ¿Cuál energía? ¿Cuál vibra? ¿Cuál bobada? Hay 4 clases de energía en física, pero no voy a hablar de las 4 clases de energía. La energía nuclear, la energía son energías, la ley de las cosas que se caen. Son 4 clases en física de energía, son físicas, no son y la energía biológica es cuando uno anda sin energía, como yo ahora, pues está por lo viejo, debe ser que uno pierde la energía biológica, ¿no? Normalmente, pero eso, las energías, eso es una palabrita que se volvió mágica y es una palabra mentirosa, además la gente se engaña mucho con eso. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Antes de que me leas eso, hay un punto teológico vital, es que allá no se necesita la salvación que viene del cielo. Eso venía acá también. Bueno, la salvación que viene del cielo, ¿no? Porque son métodos para alterar la conciencia. Pasa a los que toman yagé, lo mismo, algo parecido, se le meten son unos demonios y son las alteraciones de conciencias que terminan viendo las famosas alucinaciones o las levitaciones que el demonio los levanta, como el exorcismo de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo cuando el yoga levitaba y ya cuando le hizo la bendición en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, se desplomó y reptó y vomitó. Claro, le sacó todas esas energías demoníacas y ahí sí, el hombre levitaba y reptaba. Ese fue un exorcismo de los más impresionantes de Monseñor Alfonso Uribe. Y a nosotros nos ha tocado varios de yoga, ¿no? Está de moda ahora en las empresas en Colombia. El mundo entero yace en poder del maligno, dice San Juan, y Pablo VI cita esa frase 2 veces, y es un preludio, la invasión total del mundo, es un preludio a la aparición del anomos, del hombre sin ley, nos dice San Hipólito. Interesante las profecías de San Hipólito. Bueno, esos son los puntos incompatibles con el cristianismo que nos voy a leer para que... Dios no es un ser personal, dicen ellos, creador y padre, distinto de mí, sino un ser de mi ser, el ser vivo, el único, un absoluto indiferente. Eso es un error grandísimo, ¿no? El hombre es de la misma naturaleza que Dios, puesto que el mismo es Dios. Dicen que el hombre y Dios es Dios, el hombre y Dios es Dios, ¿no? La salvación no se alcanza por medio del amor a Dios y al prójimo, sino por el simple conocimiento de que uno mismo es Dios. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si el hombre se salva por sí mismo. La condición humana es Dios, la condición humana y la misma personalidad deben ser rechazadas y sacrificadas para alcanzar la liberación total del ser en la muerte. Es lo que se habla de la reencarnación. Ellos hablan del samsara, la danza infernal de samsara. La samsara. Sí, que es la base de reencarnaciones para llegar a la purificación y a la... Imagínense si existiera el samsara, ¿cuántos siglos llevamos? Debíamos ser buenísimos, purificados y santos. Y resulta que la humanidad cada vez se ve peor. Cada vez está peor. Bueno, otro punto que ellos hablan es que es triste para hoy que muchos católicos están perdiendo la confianza en las grandes prácticas espirituales y se están volviendo hacia el paganismo, porque, Rafa, una persona que practica el paganismo, ¿se puede decir que es católica? No, ha renunciado a su fe realmente. La persona que cree en la reencarnación está excomulgada, ¿no? Porque niega la resurrección de Jesucristo y la propia.
ya está fuera de la iglesia, el que crea en la reencarnación. Y el que practique este tipo de cosas ya no es cristiano, ni católico cristiano, ni evangélico cristiano. No es nada. Es un hereje pagano por allá, orientalista. Bueno. Rafa, otra cosa que me es parece muy bueno no confundir como confunden muchos los locutores en televisión, los he visto, y las presentadoras, confundir indio con hindú. Hindú es una religión. Indio es de la India, ¿no? Gentilicio de la India, es una persona que nació en la India, puede ser católico, o puede ser ateo, o puede ser hindú, pero es indio de la India. Pero Cristóbal Colón se fue a buscar los indios y encontró indios en Sudamérica, pero no, bueno. Ellos sacan unas, como en la parte cristiana, el yoga cristiana, cogen unos textos bíblicos para que los tengamos en cuenta y no nos dejemos como engañar. Cogen el texto bíblico de que sois templo de Dios. Y ellos dicen que como somos templo de Dios, Dios está en nosotros y nosotros somos Dios. Cogen ese texto, el agua viva fluye en ti, estaréis en mí y yo estaré en vosotros. Y ya no no soy quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces ellos dicen que yo ya no soy, sino que el Dios está en mí y yo soy Dios. Esos son los textos que ellos más manejan en la parte de católica, lo que decíamos al principio, que los católicos están muchos católicos. Es lo que dice por aquí San Hipólito, o sea, que la falta de conocimiento doctrinal, dice una profecía por allá de San Hipólito, llevará a los cristianos a ese tipo de apostasía, de pérdida de la fe. La falta de conocimiento de la fe. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. La que leímos ahorita en Contra ti, sacerdote, es mi pleito. Rafa, tristemente también el yoga se está extendiendo desde los jardines. En los jardines a los niños se les está haciendo yoga, que para que el niño empiece a tener como una autocontrol, como decíamos. Primer paso para llegar a la perfección, según ellos, es el autocontrol. Se está vendiendo el yoga como una terapia de relajación. Yo tengo una compañera fisioterapeuta que en un famoso centro de estas EPS se negó a pasar unos audios de relajación que eran con ¿cómo se llama? Una gurú, ¿sí? Desde el punto de vista médico, de fisioterapia, la relajación se puede hacer solamente con ejercicios normales, ¿sí? Contrayendo los músculos, relajando los músculos, pero ellos están diciendo que no se puede hacer relajamiento sino a través del yoga. Hasta eso en la medicina, como tú bien lo decías, se ha metido en la psicología. Una psicología como Jung también, empresa, ¿no? Sí, Jung era también de los arquetipos, también hablaba de eso. Sí. Aquí vino un amigo a pedirme el libro del padre en Pagua, porque en la empresa llegó una psicóloga pues a introducir ese tipo de cosas. Y él dijo, no, yo soy cristiano, yo soy católico, yo no creo en eso. Y no. ¿Por qué, Rafa, una pregunta, ¿por qué dice la gente que se sana con el yoga? Porque el demonio también cura. ¿Sí? Claro. Entonces mucha gente dice, no, yo me sané al hacer tal o tal posición, pero resulta que aquí nos pasa lo que sucede con José Gregorio Hernández, ¿no? La gente dice, no, pues a mí me operó José Gregorio Hernández y yo me sané. No es que se haya sanado, porque aparentemente la persona se sana, pero lo que pasa es que el demonio, como se disfraza, hace ver que los síntomas pasaron, pero viene un cáncer peor, como lo hablábamos hace 8 días en el otro programa. Viene un cáncer peor, que es preferible, aquí viene la pregunta, ¿qué es preferible? ¿Morir uno en santidad o morir sano, pero con un problema de ataduras y de ser parte también ya de como el rebaño de Satanás, ¿no? Ataduras demoníacas y condenarse eternamente a esas prácticas. Yo creo que la gente dice que porque es por mi salud yo todo lo puedo hacer. Pero mira, Hebreos 9:27, miremos lo de la reencarnación. Bueno, dicen las personas que por salud van allá, pero resulta que ahí estamos comprando poquito a poco el tiquete para tierra caliente, como tú bien lo dices, ¿no es cierto?
De jefe de calderas terminan por ahí, como decía mi amigo Pedrito. Hebreos 9, ¿dices? Hebreos 9:27. Terrible. La Biblia prohíbe lo de la reencarnación, ¿no? Porque, sí, señor. Entonces, ¿Cristo a qué vino? Y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez y después de esto el juicio. Morir una sola vez y después el juicio. ¿Qué tal uno convertirse en vaca, después en perro, después no, qué horror. Bueno, otras cosas que han salido de estas prácticas, que también vamos a hablar más adelante, viene también lo que es el Reiki, que esto viene de Japón, pero es una combinación entre el budismo y otras cosas, porque es que el budismo es tan antiguo, pero lo han maquillado y lo han puesto, está la sanación pránica, está el método Zen, está todo lo que la metafísica. No, y tenemos que hablar método Silva, del training, del sensitivity, del training y la cienciología. Que ahora se les coló a los militares, el presidente Santos, que practicaba cosas de este tipo, o practica con los indios y con las cosas, la cienciología que le coló a las Fuerzas Armadas, que pobrecito, me da mucho pesar. Bueno. Este padre donde yo tomé este artículo dice que tuvo varios casos de poseídos que hicieron yoga, y cuando los estaban liberando decían: yo soy Reiki, yo soy el señor yoga. Ellos al manifestarse decían estas palabras. Y los exorcismos también en la cienciología y en el training son brutales también, quedan contaminadas las personas. Sigamos a ver. Bueno, ¿cuál es la solución para todo esto? Pues la solución para todo esto es permanecer fiel a nuestra iglesia, creer en Jesucristo, que todo un Dios muere en la cruz. Mira qué bonito esto, no, yo no lo había entendido. Este padre decía: si tú miras a Cristo en la cruz, ¿cómo está Jesús? Jesús en la cruz está con los brazos abiertos, está con una mirada serena, está mirándonos, y tú miras una imagen de Buda, ¿cómo es Buda? Entonces está en esta posición, ¿sí? Cerrado, ¿sí? Jesús está abierto, o sea, ¿qué quiere decir? Abrazando al mundo, dando el amor, su corazón se abre para que nosotros vayamos a Él. Buda está encerrado en sí mismo, la mirada de Buda va hacia abajo, inclusive dice... Pero el mismo Buda dijo que no era Dios. Es que Él es un avatar, según ellos, Él es un avatar. Pero Él dijo que no era Dios. Pero este sacerdote dice: miren a Buda y miren a Cristo, qué diferencia en la posición, ¿no? El amor de Cristo muriendo por nosotros en la cruz, y Buda está en una posición ensimismado, mirándose a sí mismo. Ellos dicen que Buda fue un avatar, que Jesús es un avatar, ¿sí? Es que no maestros ascendidos, exactamente. Otros dicen que Jesús es un extraterrestre. Extraterrestre, ese es más chistoso. Es más chistoso. Eso sí, en los libros estos de famosos libros ¿te acuerdas? Del escritor español. ¿Cuál, Rafa? Que escribió como 4 volúmenes de revelaciones, que dice que vino un ovni y se lo llevó. No sé si no lo conozco. Es que es hasta chistoso, ya es tan cursi, tan ridículo que ya suenan chistosos. Y la gente cree esas cosas. Pero bueno. Bueno, otra cosa que este sacerdote dice que las personas están avergonzando de decir que somos católicos cristianos, y dicen con mucho orgullo: yo soy yogi, o sigo las creencias de la nueva era. Rafa, yo quisiera que hablaras un poquitico acerca del yin y el yang, porque eso también sea el positivo y el negativo. Positivo, sí, ellos dicen que es lo mismo, y que en toda cuota de mal en toda cuota del bien tiene que existir el mal, que para que el bien exista tiene que existir el mal, ¿no? Esa es la versión japonesa de lo que vivió San Agustín en su época, que las fuerzas de la oscuridad eran iguales a las fuerzas de la luz, el maniqueísmo. Pero eso es una versión japonesa, ¿no? El yin-yang. Y está ahora impreso en muchos documentos, ¿no? ¿Han visto que ese círculo en que la mitad es negro y la mitad es blanco? Ese es el yin y el yang. El yin yang, sí. El yin y el yang, sí.
Y en todo pues estábamos viendo que no, todo San esto está Agustín, pasando. claro, obviamente se arrepintió de eso. Oh, oiga, y hoy es como día de San Agustín. Sí. Ah, sí. Sí. Este mes es San Agustín, Santa Mónica. Santa Mónica fue ayer, sí. Sí. Él se arrepintió de eso y salió del maniqueísmo. Era una de las herejías más brutales de la época. Y bueno, y la otra fue la de los arrianos. Bueno, aquí tengo algo también del padre Pacua, que dice que hay 4 tipos de yoga. A ver, ¿cuáles son? Esas sí no sabía, no me acuerdo. Yo leí el padre Pacua. La etapa del conocimiento o el Jnana Yoga, amor y devoción o el Bhakti Yoga, trabajo y esfuerzo, el Karma Yoga, y ejercicios psicológicos y físicos, así como meditaciones o el Raja Yoga. Y el padre Pacua perteneció a eso, ¿no? Así, señor. Y se convirtió también y lo dejó, como San Agustín, dejó atrás la porquería y bueno, y entró en la luz. Yo soy la luz, dijo Jesús. Y no dijo que había otra luz distinta a la de él, ¿no? Él no dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino, el único camino. Aquí dice que la mayoría de los seguidores de la nueva era están familiarizados con el Raja Yoga, cuya imagen típica son los ejercicios tales como sentados con las piernas cruzadas en posición de loto o pararse de cabeza sobre los hombros, o bien otros ejercicios que requieren la flexibilidad de un contorsionista. Recuerden que los hindúes no practican estos ejercicios para alcanzar condición atlética o fortalecer los músculos, como se nos dice a nosotros, que es para alcanzar una buena condición física. Todos ellos tenían como propósito conducir a quien los practicaba a la iluminación y la conciencia de su divinidad interior. Amén. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, vamos a terminar con eso porque pues ya vamos con nuestras peticiones de oración. El karma y el samsara tienen que ver con el pecado y la limitación de la vida. El hinduismo enseña que hay 4 metas en esta vida: el placer, el sexo, el gozo estético y el éxito mundano. Además de una obligación y justicia y liberación en las esferas religiosas y espiritual de la vida. Eso es lo que enseña el yoga. O sea, la conclusión de que el yoga horrible, es y si la quieren avanzar un poco en la conferencia los lunes, el doctor Jairito Chavarriaga les explica en Belén la nueva era. Todos los lunes en la mañana está él explicando las 10.000 facetas de la nueva era, las 10.000 locuras, chifladuras y satánicas en que los católicos resolvieron meterse por ignorar, como dice San Hipólito, los católicos de los últimos días entrarán en cosas satánicas y serán siervos del anticristo, dice San Hipólito, por ignorar la sana doctrina. Natividad de María, domingo 9 de septiembre, Corporación Belén, de 8 a 4 p.m. Bueno, a comer ponqué, yo creo que sea, hay que traer un ponqué bien grande, ¿no? Gracias, Martica. No, pero qué mejor que la Eucaristía de ese día, es el mejor regalo. Claro. Es el mejor regalo. ¿Y cómo no le vamos a celebrar la fiesta de la Virgen María? Y ese día les prometo hacer la meditación de los 13 dolores. ¿Qué pasa cuando yo hago la meditación de los 13 dolores? Pues mucha gente se sana, pero alguien me decía que también quería que alguien me dijo así, porque el doctor Arango no medita también sobre las alegrías de María. Porque el Señor me reveló lo de los 13 dolores de la Virgen. Yo menciono también las 7 alegrías que le reveló el Señor a un franciscano. Las menciono. Los 13 Rafael, dolores de la Virgen me está provocando venir aquí a compartir, porque imagínate. Venga, porque viene mi amigo Ucranga. Sí, y viene claro, vamos a ver. Mi amiga, aquí nos vamos a ver ese día todos. Y viene una amiga del Foyer, una médica también, que estuvo bueno, ahorita Rafa, en Garabandal. Hay que celebrarle a la Virgen su cumpleaños. Claro. Vamos con los correos. Básicamente, Rafa, lo que están pidiendo aquí, voy a leer rápidamente. Están pidiendo, pues, dando felicitaciones por el programa. Están pidiendo la famosa oración de la súplica ardiente a los santos ángeles
y la oración del rebote. Aquí también hay una persona que necesita liberación, es un señor de apellido Mauricio. Pues hola, si Mauricio está aquí en Bogotá, que viniera a visitar aquí en la Casa Fraterna los días martes y miércoles. Martes en la mañana y miércoles en la tarde, oración de liberación. Este correo viene desde Alemania, está pidiendo oración por Alemania, ¿sí? Dice que quiere pedir un favor, que les enviaran las oraciones de rebote también y los videos de la fiesta del Padre Celestial. Y orar por Alemania, que en estos días está en una revolución terrible, están en la calle destrozándose con la policía, los de la extrema derecha, yéndose contra la gente de color. En Alemania se está alzando la gente muy feo. Bueno, hay que orar. Sí, aquí se está quejando que han quitado varias partes de la misa y que hay personas allá que le dijeron que la hostia ya no es hostia, sino que es un pedazo de pan. Bueno, gracias a Ana María Flis por su correo. Tunantes alemanes, que dice Ana Catalina de May. Aquí nos está pidiendo oración una señora, lleva 20 años con esquizofrenia, llevo 20 años con esquizofrenia, mi mamá me ha ayudado mucho, pero creo que me han hecho brujería. Ojalá que entonces viniera aquí a los grupos de liberación. En la mañana, miércoles por la tarde. Oración urgente por Luna, que tiene un mes de embarazo y quiere abortar, pues para que todos oremos para que se quite y se erradique lo que es el aborto. La criatura, sí. Aquí nos está enviando un correo Manuel Edison. Todo parece que tengo un espíritu o algo satánico. Ojalá que, vuelvo y digo, buscar los grupos de liberación. El padre Lutes hablaba mucho, si no hay un grupo de liberación, vayan al Santísimo, confiésense, oren, y en el Santísimo se libera muchísimo la gente. Felicitaciones por el programa, doctor Arango y Marta. Un vecino me está haciendo brujería porque lo rechacé, se está vengando de mí. Urgente, mil gracias. Las oraciones de rebote, lo mismo. Y la súplica ardiente de los santos ángeles, y el rosario y la súplica ardiente de los ángeles. Y aquí otro correo de Elena, que también está pidiendo lo mismo, las oraciones de rebote. Y por aquí tengo otros. Nos han escrito mucho, Rafa. A nuestro correo sanando tus heridas ar@gmail.com. Esto lo vamos a dejar para dentro de 8 días para poderlo leer, porque realmente son muchísimos, pero básicamente todos nos están pidiendo oración. Rafa, yo quiero que hagamos una oración fuerte por ellos. Gracias a todos los que nos han enviado sus peticiones. Los esperamos el día del cumpleaños de la Virgen, domingo 9, en la Corporación Belén, un gran evento con 2 personas muy especiales. Ese día vamos a hacer la famosa oración que sana a la gente. ¿Qué más especial que María aquí visitándonos? Porque cuando uno lo invitan a un cumpleaños, que es la patrona de la ella casa. Ella es la que viene. Bueno, vamos a hacer la oración, Rafa. ¿Sí? ¿La haces tú o la hago yo? Bueno, Padre amado, Padre celestial, en tus manos queremos poner estas peticiones de estos hermanos. Señor, mira cuánto dolor, cuánta tristeza, cuántos espíritus abatidos por brujería. Hoy te pedimos, Señor, que envíes tu aliento sobre estas casas. Ven, Espíritu Santo, ven y corta, ven y rompe toda brujería, todo aquello que se está haciendo contra nuestros hermanos en la parte mental y en la parte física. Espíritu Santo, ven a tocar, ven a sanar estos hermanos. Te clamamos, Señor, en un solo corazón, de que con tu poder, Señor, destruyas toda iniquidad, todo poder satánico que esté haciendo daño a nuestros hermanos que nos han escrito y a los que nos están viendo. Ven, Espíritu Santo, ven y hande leverejanda, osiamia barrajanda, tu liberati Cristi, onda tu liberiti Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por que este te programa. conozca y me conozca, Señor. Enséñame a amarte, enséñame a amar. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y un abrazo para todos.